Muy buenas noches. Muy buenas Hola, noches, Jorge. apreciados aprendices, nuevamente. Bienvenidos al encuentro sincrónico de análisis y desarrollo de software para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es un gusto que ustedes estén aquí. Hoy vamos a recordar un poco de lo que vimos la clase pasada para que pronto los que no estuvieron o no han visto la sesión anterior tengan un poquito de refuerzo y vamos a culminar la actividad de proyecto 4 para continuar con la actividad de proyecto 5. Recordándoles que vamos a tomarnos unos días de la siguiente fase para poder terminar acá todas las actividades de manera exitosa. De pronto vamos a mostrar un anuncio con las personas que vayan el día hasta el momento y después vamos a montar otro anuncio con las personas que hayan culminado con éxito la fase. Recordándoles que para que culminen la fase con éxito o para que aprueben la fase con A, deben tener todas las actividades realizadas, calificadas, y esa calificación debe ser A y no D. Entonces, yo creo que para la próxima clase, pues vamos a tener de pronto un Excel, que los voy a enviar para que ustedes miren qué les hace falta, o si tienen de pronto una D o algo así, si no la han tenido muy clara, o miren de pronto qué actividad les falta y hasta el momento y poder terminar con o ponerse al día con esas actividades. También lo que decía el compañero Jonathan, voy a tratar de subir la sesión en línea lo más pronto posible para, pues, poder estructurar más rápido las evidencias y que ustedes las puedan presentar y las puedan realizar, recordándoles que estas evidencias que son de investigación, que son unas que hemos visto y que vamos a ver, recordar el día de hoy, esas de investigación, pues, deben ser eh, de su autoría, no pueden ser copiadas de internet ni a través de una inteligencia artificial, pues la idea es que ustedes interioricen esos conocimientos y los vuelvan propios para que los puedan aplicar de aquí en adelante en su proyecto formativo y en todo lo que realicen de la programación. Entonces, estas son las puertas para que vayan abriendo ustedes la mente y vayan estructurando su pensamiento para que puedan realizar estas actividades de manera correcta. Entonces, eh, es importante que las hagan a conciencia y que puedan, pues, profundizar en ellas. Ya como todos han presentado algunas evidencias, o la gran mayoría, hablarles de UML un poquito para recordar y aclarar algunas cositas nada más, como en la actividad que decía de UML. Recordando que el lenguaje unificado modelado, pues es una estructura que utilizábamos. ¿Para qué? Pues para mejorar la comunicación entre todos los stakeholders o los interesados en el desarrollo. Antiguamente, pues todos hablaban un idioma diferente, por así decirlo. Entonces, cuando iban y le contaban de pronto el que hacía la fase de análisis, ¿sí? De los requerimientos funcionales y no funcionales, de la observación, del análisis de la entrevista y la encuesta, y comunicaba al diseñador, pues el diseñador a veces no comprendía, y si este diseñador iba a decirle al desarrollador nuevamente esa información, entonces se encontraba como un teléfono roto. Ya, cuando niños jugaron alguna vez al teléfono roto, entonces Sí, señor. pasaba algo así. Iban pasando la información y a lo último no comprendían, y el que comprendía algo parecido, pero no era realmente lo que había dicho la primera persona. Para mejorar esa comunicación y crear un lenguaje asertivo y canales de comunicación exactos y eficientes, se creó UML. Entonces, a través de UML, los diseñadores, los programadores y todos los interesados en esto de la creación del software, pues comenzamos a hacer y a utilizar esta herramienta para poder comunicarnos de forma correcta, ¿sí? Y para poder hablar el mismo idioma. Entonces, para poner otro ejemplo, era como si uno hablara chino, el otro hablara inglés y el otro español. Entonces, cuando se iban a comunicar, decían, uy, sí, estamos hablando, yo le entiendo algo, pero no le entiendo bien qué es lo que quiere. Entonces, crearon UML para poder estructurar ese lenguaje y todos hablar el mismo idioma. Entonces, intentaron hacerlo lo más fácil posible,
que es a través de algunos diagramas, a través de líneas, a través de cuadros, y poder estructurar ese lenguaje para poder conocerlo y poder brindar a través de el diagrama de caso de uso, a través del diagrama de clases, a través del diagrama de procesos, a través del diagrama de BPMN, todo una estructura para que todos comprendamos lo mismo y podamos actuar sobre ese mismo modelo. Entonces eso era lo que quería aclararles de UML. Con ello facilitamos la comunicación, facilitamos el corte de errores, o sea, quiere decir que vamos a tener menos errores, que si hay algún tipo de cambio lo podamos hacer a través de los diagramas, y no cuando ya estemos en la fase de programación o de pruebas. Entonces esto nos ayudó a mirar, a tener un bosquejo de ese software y poder comenzar a actuar sobre él y poder hacerlo. Entonces, si ustedes de pronto, después de que acabe esta fase o ahorita en estos momentos que vamos a ver los artefactos y los entregables, obviamente su software debió haber cambiado a lo que hicieron en la fase de análisis, porque tienen más conocimiento, porque profundizaron más en las bases de datos, porque profundizaron más en los diagramas, porque estructuraron mejor la información, y entonces van a mirar, oiga, hicimos esto, pero ya este actor ya sabemos qué es lo que hace, ¿vea? Él no va a pagar, él va es a recibir el dinero, él no va, el actor va a administrar, este actor va a despachar. Entonces ahí vamos a reconocer de mejor forma a través de OML y a corregir los errores en este momento, que es el momento indicado para que su proyecto sea exitoso. Steven, cuéntanos. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuándo termina la fase en fecha? Para yo La fase programar, porque termina el 3, el 3 sí, o sea, la otra semana. Y vamos a solo hay tomarnos de plazo pronto, para las evidencias que veamos hasta el 3, pues se van a tener que estar hasta desde el 3, ¿sí me entiende? Y ahí voy a dar unos días más para que ese día termine. Pero sí, porque como les dije yo anteriormente, por temas vamos a dar laborales estaba algo atrasado, entonces, bueno, póngase al día. listo, hermano. Pero entonces vamos a tener algo chévere. Yo le pedí el favor al instructor de la siguiente fase, a Iván, que por favor me diera unos días de más porque no me había alcanzado el tiempo para terminar. Entonces vamos a tener, yo creo que 1 o 2 semanas más para acabar la fase y para que ustedes se pongan al día. Aprovechar los días como el 7, que es un festivo y que va a ser un miércoles, y el festivo va a ser jueves. Entonces van a tener pues, jueves, viernes, sábado, domingo para poder hacer las actividades. ¿Listo? Claro, Steven. Sí, señor. Listo. Entonces, ya como comprendimos lo de UML, pues aclarando aún más lo de UML, pues el diagrama de clases nos ayudó a estructurar nuestros datos de manera correcta, a poder mirar cómo tienen esas relaciones, a desde el primer paso y de manera sencilla identificar los actores, sus atributos, ¿cierto? Entonces, las entidades, sus atributos y las relaciones que ellos tienen, y después pasarlo a un modelo relacional y luego, pues, mejorar nuestro diagrama de clases y poder mirar esas conexiones entre los datos y mirar cómo todo se está relacionado. Entonces, acá corrijo de pronto de una vez algunas evidencias que estuvieron de pronto un poco regular, que dejaban una tablita por allá sueltica, ¿cierto? Y esa tablita tiene que estar unida a todo, ¿sí? A todo tiene que tener relación. Entonces, de pronto, dando otro ejemplo, tenemos acá las ventas. Entonces, pues, ¿cómo está relacionado el cliente con el proveedor allá, el que le vende a la tienda donde compramos? Porque él tiene un proveedor, o el que nos suministra la materia prima? Pues obviamente a través de un producto, si el producto se procesa, etcétera, pero todo tiene que estar relacionado. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Listo, entonces acá nosotros a través de los datos podemos estructurar nuestro proyecto y poder mirar qué es lo que hacen los datos, cuáles son los datos que vamos a almacenar, que es importante, ya sabemos, tener un usuario, ¿cierto? Tener los datos del usuario, ya sabemos los datos básicos del usuario, que son el nombre, la cédula, la dirección, el correo electrónico, el teléfono de un producto, lo mismo, el nombre del producto, el ID del producto, la cantidad del producto, el costo del producto, ¿cierto? Que también tenemos algunas otras estructuras de relación, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, que, que debemos manejar esto de manera clara, que esto se hace a través de la práctica y a través de mirar ejemplos y poder adquirir el conocimiento
de manera adecuada. Entonces ahí está el diagrama de clases. Es un recorderis largo. Luego miramos lo de la arquitectura del software, mirando que hay varias estructuras de la arquitectura. Hay arquitectura en todo lo que nos encontramos en el desarrollo de software. Entonces hay arquitectura en la primera parte de esta entrega que hablábamos de la arquitectura del código, ¿cierto? Y que habían algunos patrones para nosotros poder estructurar nuestro código, que al principio se nos va a hacer difícil mirar qué es esos patrones y cómo se manejan, pero después con el tiempo pues vamos a mirar que todos esos patrones tienen relaciones, que a través de algunas estrategias como la herencia, como la iteración, como las relaciones, podemos mirar cómo se estructura todo ese código y cómo vamos a manejarlo a través de un orden adecuado, cómo se relaciona entre sí. También encontramos algunas arquitecturas como las arquitecturas de diseño a través del modelo de vista controlador, que es el que vamos a utilizar, a través del diseño de cómo se relacionan todas nuestras características de software, a través de cómo se comunica el usuario a través de la aplicación con los datos que va a estructurar, con los datos que tiene almacenado, qué hacemos con esos datos, cómo se procesan y luego cuál es la respuesta que vamos a tener y cómo nos va a mostrar esa procesa y cómo nos va a mostrar esa respuesta y cómo nos va a mostrar la entrada de datos. Entonces ahí. Y de últimos, pues tenemos los patrones de diseño, que son los patrones de las interfaces gráficas, que aún no hemos visto y que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Entonces, como vamos a ver algunas estructuras de a dónde van, cómo son los colores, por qué estamos, cómo vamos a pedir esos datos, cómo vamos a alimentar esa base de datos para poder ingresar esos datos a nuestra aplicación y que vamos a mirar algunas estructuras de cómo capturar esos datos y cómo utilizarlas. ¿Listo? Luego continuamos para reforzar todo esto con el ciclo de vida del software, ¿cierto? Entonces miramos que, pues, en casi todas las estructuras, en un orden diferente, en algunas arquitecturas de algunas metodologías ágiles, encontramos el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, la validación y pues el mantenimiento, ¿cierto? Entonces ahí, después de este ciclo de vida, pues un ciclo porque se va repitiendo y vamos utilizando cada vez más, vamos mejorando cada vez más nuestro software y vamos agregándole algunas características, quitándoles otras, mejorándole la seguridad, la adaptabilidad, de pronto alguna modularidad y vamos mejorando cada vez nuestro software a través de este ciclo de vida que se puede estructurar a través de algunos sprints o en una metodología clásica, pues a través de el análisis, el diseño, el desarrollo y la prueba. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Algo rapidito ahí. Y por último, pues con la arquitectura que nosotros miramos, pues seleccionar frente al código, frente al modelo de vista controlador, frente a las interfaces, cuál es la arquitectura que nosotros vamos a utilizar en nuestro software. Entonces después vamos a tomar todo eso que miramos anteriormente y vamos a mirar cómo es que lo vamos a implementar en nuestro proyecto de software y teniendo en cuenta pues todo lo que tiene que ver con los requisitos, con el análisis, con los modelos de diseño, con el código fuente y con los casos de prueba y hasta ahí llegamos la clase anterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Mucha carreta o qué? Señor, digamos. Listo, muy bien. Ahora, vamos a ver si por acá encontramos la guía y recuerden que nuestra guía es nuestro manual de lo que vamos realizando. Y pues por acá abajito estaban todo lo que les hablé de las evidencias que estaban ahí, ya las casi las últimas que vamos mirando. Entonces, por acá comenzamos a ver el informe de entregables del proyecto de software, la programación orientada a objetos. Bueno, en este informe de entregables, recuerden que ustedes deben de definir cuáles son los entregables de cada fase.
¿sí? Ya les había dicho que ustedes ya deberían tener algunos realizados, pero solamente tienen que escribirlos o enlistarlos. Y decir, ay, en la primera fase se entrega esto, en la fase de análisis se entrega esto, en la fase de diseño esto, en la fase de desarrollo el código fuente, la documentación, en la fase de pruebas vamos a hacer pruebas de caja blanca, pruebas de caja de dono, pruebas de rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá el informe de entregables es lo que van a realizar o lo que ya tienen también. Luego, lo del lenguaje unificado modelado, ya lo hablamos. El diagrama de clases. Desarrollar la arquitectura de software. Recuerden que para identificar así en el de ustedes no está marcado, pero lo que deben decir es buscar la palabra leer y a donde encuentren evidencia, pues prestar más atención porque esa es la evidencia que deben presentar. Taller de arquitectura de software. Mapa conceptual, para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida. Recuerden que es un mapa conceptual, también acá yo vi que algunos hicieron mapa mental, entonces a ver, les escribí, sí está bien, pero es un mapa conceptual. Foro de implementar la arquitectura de software, esto es lo último que hicimos, acá ustedes era donde debían de definir qué es lo que van a presentar en su proyecto y cuál es la arquitectura tanto en el código como en el modelo vista controlador. Y vamos a ver el diagrama de despliegue. ¿Listo? Recuerden que la palabra evidencia es la que nos guía. Entonces, este diagrama de despliegue es para su proyecto formativo, o sea, para lo que van a realizar, ¿cierto? Y el diagrama de despliegue nos ayuda a conocer de manera gráfica el mapa o la red de la disposición física, de lo tangible, de lo que se puede tocar en nuestro software. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a mirar cuáles son esos artefactos físicos o modelar la disposición física en nodos de nuestro software a través de vértices, líneas que ayudan a representar las relaciones entre los grupos y entidades. Tener en cuenta la arquitectura del software, que debe cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales, o sea que debe estar relacionado con lo que ustedes ya han dicho anteriormente, herramientas para realizar el diagrama, identificar los conceptos clave, agregar enlaces para conectar los conceptos, revisar la lógica correcta, personalizar el formato, y deben seguir las normas básicas de presentación. Recuerden que ahora en adelante, o desde antes en adelante, ustedes para presentar su software deben de tomar un pantallazo donde esté su nombre, no ponerle el nombre con una imagen pegada encima porque pues obviamente se detecta que eso sucede, sino que dentro del mismo software poner su nombre y poner que se vea la fecha y la estructura de acá abajo con la fecha y la hora y todo esto que está acá abajo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Listo. Entonces, actividad, realizar la evaluación de los artefactos del software, mirar el componente formativo, validación de documentos, recordándoles que está en la plataforma, que es donde siempre me demoro un poquito, más hoy que no la tengo abierta, vamos a ver. Creo que ya ustedes más o menos tienen claro, por no decir que tienen todos muy claro, en dónde está ese componente formativo. Ahí se los voy a mostrar mientras acabo de leer la guía y abre la plataforma. El proceso de evaluación y desarrollo de un sistema de software en esta etapa es clave. Por tal razón, a medida que vamos avanzando, se intenta de que la detección de defectos se haga lo antes posible y tenga el menor impacto en el tiempo y esfuerzo del desarrollo. Por consiguiente, esta actividad se centra en la elaboración y verificación y evaluación de los artefactos de software con base en los estándares para el desarrollo del software. Lo primero que se debe llevar a cabo es la lectura del componente formativo, validación de documentos, que está por acá, esta fichita. Listo, entonces vamos aclarando acá unas cositas mientras va abriendo la plataforma.
Y son, cuando hablamos de disposición física, un gráfico que tenga la disposición física, ¿qué se imaginan ustedes que es esa disposición física? Sabiendo que lo físico pues es lo tangible, ¿sí? Son los artefactos que se pueden tocar. ¿Qué es eso? ¿Qué piensan que es? ¿Mm? ¿Qué se Pues me imagina? imagino que es un diagrama que representa lo que la persona vería a la hora de abrir el programa e interactuar con este. Pero cuando usted abre el programa, ¿qué tiene de físico? La interfaz, No, la interfaz es tangible, usted no toca la interfaz o sí la toca. pues depende si está en una tableta. Sí, sí está en la tableta, pero usted la toca o toca la tableta. Listo, acá encontramos la validación de documentos. Ah, pues no les dije dónde estaba, pues recuerden que estaba en esta parte donde estamos en la fase de planeación, actividad de proyecto 4 y bajan a donde dice validación de documentos. Acá podemos encontrar pues informes de análisis, informes de nutrición, trazabilidad y actividades didácticas para que puedan leer. Listo, entonces seguimos. Entonces, bueno, para aclarar lo que dice el compañero, muchas gracias. La tableta, ¿tocamos la tableta o tocamos el software? Tableta. La tableta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa parte física, tangible, que podemos tocar? Si decimos que vamos a diagramar esa parte tangible, ¿qué es? Eso es una parte, lo que dijo el compañero está bien, ¿cierto? Puede ser a través de esta tableta, a través del computador, ¿qué es eso? ¿Qué se Sí, imagina? el hardware, profe, no recuerdo cómo se pronuncia. Sí, el Eso es lo que hardware, sí. es eso. Entonces vamos a hacer un diagrama de eso, del hardware, de lo tangible. ¿Para qué? Para cuando vayamos a desplegar nuestro software, tengamos en dónde hacerlo y sepamos en dónde hacerlo. ¿Sí me entienden? ¿Qué quiere decir? Ustedes se imaginan en este momento de una forma su software, ¿cierto? Entonces de pronto algunos se lo imaginan a través de una página web, ¿cierto? Y esa página web podría acceder a través de un celular, a través de una tablet, como dijo el compañero, a través del computador, ¿cierto? Y de pronto, si de pronto más atrevidos, a través de un televisor, ¿cierto? A través de un dispositivo móvil. Entonces vamos a hacer ese diagrama de cómo va a ser esa estructura. Y si vamos a crear una página web, pues esa página web debe estar alojada en algún lado, ¿cierto? Y debe tener un dominio. Entonces debemos mirar a dónde está alojada esa página web y cómo vamos a acceder a ella, ¿cierto? Y de pronto si tiene un servidor de qué, ¿cierto? Un servidor de aplicaciones, un servidor de dominio, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes más o menos comprendan, o para que ustedes más o menos no, para que ustedes comprendan cómo va esta estructura, pues deben de leer el material de formación y aquí vamos a encontrar el diagrama de despliegue. Recuerden que la evidencia es diagrama de despliegue para el caso de estudio del proyecto de software. Y el objetivo, pues, es mostrar las disposiciones y participaciones físicas, como ya vimos, de la información. Entonces, esta es la parte física, ¿sí ven? Y obviamente, como el compañero nos hizo entender, pues hay un hardware y dentro de ese hardware está el software, ¿sí? Y este diagrama representa esos dos tipos de elementos, esos nodos y esas conexiones que nos ayudan a mirar cómo vamos a distribuir esos componentes en el sistema, ¿sí? Cómo va la información y dentro de qué va para poder utilizarla y poder de pronto, cuando vayamos a hacer el despliegue de nuestro proyecto, poder pedirle al cliente, no, necesitamos un celular. Ah, bueno, entonces compremos un celular, un
No sé si de pronto todos lo conocieron, un 1100. No, ese tipo de celular no nos va a servir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de celular que va a servir? ¿Cuál es el tipo de tablet que va a servir? ¿Cuál es el tipo de computador que va a servir para nuestro proyecto? ¿Sí? La información, recuerden que esta parte es la parte física y debemos definir pues de manera concreta cuáles son estos nodos. Esta parte se refiere a el nodo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Entonces debemos mirar tanto la continuidad en el diseño como en la construcción del sistema de información, ¿cierto? Con este fin, utilizar el nodo como partición física, función real, pero sin descender a detalles de infraestructura o de dimensionamiento. Entonces ahora vayan ustedes pensando cómo va a ir ese software que ustedes van a crear. Antes de mostrar la siguiente diapositiva, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo creen que va? ¿En qué hardware va? ¿Y qué software va? ¿Cierto? Entonces, digamos, por acá yo he escuchado el proyecto de la barbería. ¿Cómo va ese software de la barbería? Y va a ser igual la interfaz para los clientes que para el usuario o para los administradores. Va a ser la misma interfaz, o sea, todo se va a hacer a través de un celular o lo va a hacer lo va a administrar a través de un computador. Esas son las cositas que debemos ir pensando. Entonces, ¿cómo se lo imaginan? Y según las estructuras que nosotros tenemos, que ya vimos anteriormente, también debemos de ir mirando cómo vamos a realizar ese tipo de actividades. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulo, les presento el diagrama de despliegue. Mirando que ya conocemos que hay un nodo, ¿cierto? Una notación de un nodo es pues un elemento utilizado para representar elementos físicos que interactúan de alguna manera con el sistema o bien forman parte del mismo. Tenemos una notación que es un nodo y lo identificamos ahí a través de un cubo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Señor. Listo. Y los artefactos en este caso, pues son los elementos que viven dentro de ese o que están albergados dentro de esos nodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo primero que ustedes encontrarían en, en ese nodo? Entonces, ustedes se imaginan si son unos usuarios, ¿cierto? Son usuarios y ustedes dicen, bueno, hay un nodo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese primer nodo? ¿Cómo se lo imaginan? Cuenten a ver, ¿cómo se imaginan ese Una nodo? pantalla. Cuenten la pantalla, sí, bueno, pero ¿de qué? ¿Qué tipo de pantalla? La pantalla de un computador. Bueno, la pantalla de un computador, entonces su software se va a administrar a través de un computador, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Y qué va a encontrar en esa pantalla? Ahora sí hablemos de lo que hay adentro, ¿cierto? Como dijo el compañero. Pero en ese caso sería el software. El software, ¿cierto? Pero ¿qué software es lo primero que vamos a encontrar? La Una interfaz. pregunta. Dígame, ¿quién tiene una pregunta? Digamos, ¿el sistema operativo contaría? O Por eso, no. ahora devolvámonos un poquito. Devolvámonos un poquito.
Definición concreta del nodo. Precisando determinar determinados detalles, pero permitiendo una continuidad tanto en el diseño como en la construcción del sistema de información. Con este fin se utiliza el nodo como partición física o funcional real, sin descender a detalles de infraestructura de dimensionamiento. Si usted va a crear un sistema operativo, pues obviamente tendrá que poner el sistema operativo, pero si realmente, ¿sí?, no tiene nada que ver el sistema operativo, pues va a tener es un sistema operativo de su software. Entonces esto va dirigido hacia lo que ustedes van a desarrollar. Sí, obviamente dentro de la pantalla va a tener que estar el software, ¿sí? Y va a tener que estar los aplicativos, que es lo que usted va a utilizar para desarrollar y para construir su software. Pero no vamos a entrar en ese detalle, sino vamos a hablar de su proyecto formativo. Quiere decir que dentro de este nodo va a estar la pantalla. Obviamente en el fondo va a estar el sistema operativo, pero ¿qué va a ir acá? Ok, o sea, digamos, podría ser la interfaz de inicio de sesión del programa. Efectivamente, eso era lo que querías escuchar. Lo primero que va a encontrar es la interfaz del usuario, ¿cierto? La interfaz de su usuario. Y entonces esa, esa interfaz va a tener, ese nodo va a ser, pues ya dijimos que una pantalla de computador y va a tener, pues, esa interfaz de usuario como primera medida. ¿Listo? Para hacerlo un poquito más estructurado, vamos a abrir, todos ven aquí bueno, acabamos de explicar acá, mi star UML. Listo, entonces hay unos nodos, entonces acá encontramos en el ejemplo un nodo, que es el servidor de la base de datos, ¿cierto? Y el servidor de la base de datos es físico, es un lugar donde está la base de datos almacenada, que hay un servidor que es un espacio donde hay muchos discos duros interconectados entre sí para tener una buena disposición de red y poder hacer las conexiones más rápidamente. Entonces, ese servidor tiene albergada pues la base de datos, que es una parte física, ya es una parte lógica, ya no es física, perdón, que es el software, la base de datos con la app 1 y la base de datos con la app 2, ¿cierto? Entonces está el nodo, tanto del hardware como del software, ¿cierto? Las relaciones se ilustran los artefactos y están conectados, se comunican a través del sistema, a través de una línea, como un servidor web a través de una red LAN que va de 1 a 100 a través de un cliente, ¿cierto? Entonces acá vean, tenemos acá el ejemplo. Tenemos una interfaz, vean, así como la que ustedes están realizando, y un buscador para poder hacer la selección de las búsquedas que nosotros vamos a realizar. Listo, entonces lo que podremos hacer o encontrar aquí es un ejemplo del diagrama de despliegue donde está el computador, ¿cierto? Y dentro del computador está el disco duro. Y ahora sí, con el ejemplo que había dicho que si era el sistema operativo, pues dentro del disco duro ya están las partes lógicas, que es el software del sistema, ¿cierto? El software de virus, el software utilitario y los controladores. A ver, vamos a hablar de informática básica, aquí nosotros. Mm, Comencemos con Felipe, ¿estás ahí? Felipe Velasco, Sí, señor. ¿cómo estás? Para usted, ¿qué es el software del sistema operativo? O el software, o el sistema operativo de nuestro computador. ¿Qué es? Bueno, el software o sistema operativo del computador es como la parte lógica, el que da las instrucciones para que todo funcione. Bueno, todos los softwares son lógicos, ¿no? Vamos a hablar de eso. A ver, ¿alguien le quiere ayudar? Antonio. Pues no estoy muy bien de pensamientos hoy. Lo que primero me vino a la cabeza fue que el software del computador es Windows, el sistema operativo. Sí, muy bien, este es el nombre. Bueno, ya sabemos que Windows, o en el caso de Mac o de Linux, hay otros sistemas operativos, pero listo, ya sabemos que están acá. A ver, Brian, que está levantando la mano.
Bueno, pues para mí el sistema operativo es como ese intermedio, por decirlo así, entre el usuario y las partes del computador. Entonces, él es el que ayuda a administrar como el disco duro, la memoria que se va a mostrar en la pantalla. Esa es mi opinión. Muy bien, Brian. Brian, entonces, el sistema operativo es el que soporta física y electrónicamente el computador y es el que hace esa comunicación, como dijo el compañero Brian, entre el usuario y el hardware. Y entonces lo podemos ver como una red, ¿sí? Que es una red que está ahí estructurada para que nosotros vayamos colocando cada uno de esos componentes. Ahora, Brian, que es tan ágil, díganos qué es el software controlador o cuáles son los drivers o controladores bien dichos en nuestro sistema. Pues los controladores son como, bueno, pues sí sé para qué sirven, pero no sé cómo explicarlo. Díganos, díganos. O sea, es como un ejemplo, el controlador de la pantalla. Si usted le instala un controlador incorrecto a su sistema operativo, la pantalla no se va a ver con las dimensiones que son. Eso pensaría yo. Listo. Es como ese A ver, medio de comunicación. ayúdele Steven Pizarro, a ver qué dice. A ver, Steven, tú que vas en el bus, cuéntanos. ¿No está Steven? Profe, yo concuerdo con lo que dice el Ah, compañero. Los controladores son los que miden el sistema operativo, ayudan a que el sistema operativo funcione correctamente. Yo voy saliendo del trabajo escuchando la clase, ah, profe. Voy bien paisa y manejando. bien enredador, véalo, ahí lo tenemos. Muy bien, Steven. Listo. Entonces el software de los controladores es el que hace que el dispositivo, cualquiera que sea, como todos los componentes de hardware tienen controladores. Hay unos que son más detectables y otros que son menos detectables. ¿Qué quiere decir? Pues si yo les digo el teclado, pues ustedes dicen, ah, el teclado lo veo acá, ¿cierto? Pero si les digo de pronto el chipset, pues no lo conocen, ¿no? Entonces vamos a hablar del teclado. El teclado tiene unos controladores para que pueda funcionar de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Para que usted cuando presione la ñ, salga la ñ, o cuando presione la tilde, salga la tilde, ¿sí? Y para que eso suceda, se tienen que conocer este dispositivo teclado con la board y la CPU. Entonces lo que hace el controlador es presentarla a esas dos componentes y le dice, oiga, vea, mucho gusto, vea, le presento al teclado, este teclado va a funcionar con estas dimensiones, con estas teclas, con estos números, y cada vez que el usuario presione alguno de ellos, usted va a tener que hacer estas funciones que le voy a decir acá. Lo que hacía en el ejemplo con la pantalla que decían los compañeros anteriores. Entonces, con la pantalla, Steven lo que hace es que le dice, vea, estas son las dimensiones de esta pantalla, para que esta pantalla se vea bien, trabaja con esta resolución y con este refresco. Entonces, cuando usted vaya a utilizar la pantalla, comience a mirar esas dimensiones para que usted pueda guardar un espacio y pueda utilizarlo y que se pueda ver de manera adecuada. Entonces, como que los presenta y les dice qué es lo que va a hacer cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, eso hacen los controladores. Antiguamente tocaba instalarle de pronto los que sean contemporáneos conmigo, que no creo que haya acá alguien tan viejito. No, eh, antiguamente tocaba instalarle los controladores a todo. ¿Qué quiere decir? Usted compraba un teclado, tocaba que le daban un CD para que usted instalara los controladores del teclado. O de repente a usted una impresora que era donde más se veía, venía con un CD donde usted le instalaba los controladores a la impresora para que esa impresora pudiera realizar su impresión de manera adecuada, ¿cierto? Luego, con la evolución de los sistemas, se volvieron plug and play. ¿Qué quiere decir? Que usted simplemente conectaba, él reconoce los controladores, los instala automáticamente y él suena ¡burum! Ya su dispositivo puede usarse de manera adecuada.
Entonces se volvió los controladores de manera fácil y aparte se comenzó a estandarizar todo para que a través de los puertos USB pues sea más fácil de la conexión, sea más rápido la instalación de los controladores y se pueda utilizar el dispositivo de manera adecuada. Listo. Hasta ahí estamos claros, aunque nos desviamos un poquito del tema, pero ya acabémoslo. El software utilitario. Felipe Velasco ya participó, ¿no, Felipe? Sí, señor, ya participé, pero bueno, pues el software utilitario es como el programa que ayuda a mantener y, por decirlo así, optimizar el funcionamiento del computador, ¿no? Se encarga como de las tareas de proteger, también como el antivirus va incluido ahí. Ujú. Listo. Sí, sería. Ojo a esto, ojo a esta palabra, Juliana. Utilitario. ¿Por qué software utilitario? Juliana. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Juliana? Te Muy he bien, visto ¿y por ahí tú? en las entregas. Sí. Profe, para mí el software utilitario creo que son herramientas diseñadas para realizar tareas, ¿no? Efectivamente, eso es, Juliana, muy bien. Entonces es el software que cubre una necesidad, como dijo Juliana, que cubre una tarea. Entonces tenemos acá, el que ustedes están viendo es PowerPoint. Y este software cubre esa necesidad de hacer presentaciones y de poderlas exponer de manera fácil, poder estructurar a través de imágenes y a través de palabras, pues lo que nosotros queremos mostrar. ¿Cierto? El otro software utilitario que estamos utilizando acá es este de Microsoft Teams, que es un software que está en línea, que nos ayuda a comunicarnos para poder hacer esta sesión, que nos ayuda a grabar la sesión, que nos ayuda a mostrar la pantalla de los que estamos aquí, que nos ayuda a enviar el audio y a escuchar, a recibir el audio que ustedes van. Entonces, eso es un software utilitario, el que cubre una necesidad. Y de últimas, Luis, ¿qué es el software antivirus? Supongo que es el que se encarga de detectar y prevenir los virus. Muy bien. A ver, ayúdale, Luna. Luna. Bueno, pues, Hola, sí, ¿sí Luna. me escuchan? Hay un poquito entrecortado, pero sí te escuchamos. Ok, bueno, pues para mí también sería tipo el que protege la computadora de lo que entra y sale, Ok, muy bien. Luna, ¿estás conectada en pero, dos dispositivos? perdón, ¿Estás conectada en dos dispositivos? sí señores, que el Ah, audio de uno no le sirve, entonces me toca ver en una cosa y está en la otra. listo, muy bien, es que escucha el eco. Listo, entonces como dijimos anteriormente, el software antivirus es un software utilitario y su función es pues protegernos de las amenazas que hay frente a virus, frente a de pronto inmersiones maliciosas que hay. Y para acabar de completar este pedacito que nos desviamos mucho ya del tema, tengan mucho cuidado. Yo estoy haciendo ahorita unas campañas de seguridad digital en, en Facatativá y hemos detectado que hay muchas estructuras delincuenciales organizadas ahorita en Colombia que están intentando capturar sus datos. Así es que tengan mucho cuidado donde dan clic sobre todo. Entonces, mensajes que les lleguen de que hay promociones, que se ganó, que por favor consigne plata, que dé clic aquí, por favor no lo hagan, no lo hagan, ¿sí? Entonces están atacando a Colombia en este momento, hay un gran despliegue de que se ganó la mitad de la factura de Claro, de que se ganó un carro, de que se ganó un boleto, de que si usted no se compró una rifa nunca se va a ganar nada. Entonces tengan mucho cuidado con los clics que dan en su celular porque se están robando la información del WhatsApp, se están robando la información de sus contactos, los están llamando. Eh, Culturicen a su familia. ¿Qué quiere decir culturizar a su familia? Pues a sus personas más allegadas. Si tiene usted un grupo de su familia, diga, oiga, yo nunca le presto plata a nadie, nunca le pido prestada plata a nadie, nunca voy a pedir plata prestada. Y si lo hago, pues lo voy a llamar personalmente o le voy a poner una cita física y nos vamos a ver y usted compruebe que soy yo antes de consignar cualquier tipo de dinero. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Volviendo otra vez al tema del diagrama de despliegue, entonces acá vamos a encontrar un ejemplo, vean. Entonces encontramos
el cliente, ¿cierto? Vea, hay una interfaz, un buscador y un servidor Ajax para poder hacer la comunicación, ¿cierto? Y también hay VA. Este es un cliente físico y acá también hay un cliente móvil. Entonces, tiene dos interfaces, una para la interfaz de un escritorio y otra para la interfaz móvil. Se conectan a un servidor web que tiene una aplicación WAR y una que tiene al Apache Tomcat para poder hacer la comunicación y las utilidades para poder ejecutarlo. Un servidor de aplicaciones donde está el container, el acceso a la base de datos y el servicio web, ¿cierto? Y también esto se conecta a una base de datos para poder verificar la información y acá está la impresora para poder mostrar la información. Nosotros vamos a utilizar el diagrama de despliegue y lo vamos a hacer en StarUML, que es la herramienta que estamos utilizando. Recordándoles que para comenzar un nuevo diagrama, vamos acá donde dice un title, le damos clic derecho, que es el clic diferente al otro, el que queda al otro lado, y le decimos que adjuntar diagrama y deployment diagram. Listo. Acá encontramos lo que vamos a utilizar para nuestro diagrama o nuestro componente. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar acá? ¿Qué es lo que primero vamos a hacer acá? A ver. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer acá? Indicar el no. ¿Ah? Nombre. Su nombre, El nombre. eso, bueno, su nombre y su apellido y su curso. Y luego vamos a colocar aquí el nodito. Lo arrastramos al nodo. Y acá nos apareció el nodo. Listo. Ya hablamos del nombre del nodo y que vamos a ver de primeras, ¿cierto? Entonces vamos a poner, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo quieren llamarlo? Ponémoslo computador. ¿Cierto? Listo. Y dentro de ese computador va a tener un componente que es esta palabra esta abreviatura tiene que aprendérsela de ahora en adelante, ¿cierto? Que es la interfaz gráfica de usuario. Listo. Esto podría ser de dos formas. Ahorita con todos los servicios que hay web, pues podría ser web o podría comunicarse con él mismo dentro del mismo computador, ¿cierto? Luis Alfredo, cuéntanos. No digo, yo tenía una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre componente y artefacto? Eh, los componentes son los que están estructurados de manera del hardware y los artefactos son los que están ya adentro. ¿Sí? ¿Sí es claro? Vamos a ¿Puede dar un escribirlo ejemplo? acá. Pues ahí está el ejemplo componente, es el computador y el artefacto está dentro de él, que es la interfaz gráfica de usuario. ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Ok. Listo. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a preguntarle acá a mi compañero. ¿Está el chico de la barbería? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa acá? Esta pregunta va a estar buena. ¿Qué pasa acá con su interfaz gráfica de usuario? Entra el cliente y ¿qué pasa? ¿A dónde se va a comunicar? Eh, profe, pues con el software directamente con el inicio de sesión, ¿no? Ok, sí. ¿Y hacia dónde va ese inicio? Hacia la base de datos. Ok. ¿Y a dónde va a estar esa base de datos? Ahí mismo, ahí dentro, ese sería otro artefacto, ¿no? Ok. Pilas a esto. ¿Tu cliente va a ingresar, sí o no? Sí, señor.
y él a través de su Sí, teléfono componente, móvil. que es su teléfono móvil, para aclarar lo que dice acá el compañero, ¿sí? Su componente, que es su teléfono móvil, va a integrar a su interfaz gráfica de usuario. Y obviamente va a hacer lo que hace todas las personas cuando van a ingresar a alguien a algún lugar, que es loguearse. ¿Sí o no? Sí, ¿Cierto? Ese logueo, ¿hacia dónde va? No puede ser hacia ahí mismo. Ahí mismo obviamente va a recibir su respuesta. Pero él tiene que hacer esa comprobación de información en otro nodo y con otro componente, ¿cierto? Y si va a ser web, pues va a ir al servidor y va a hacer la comprobación en la base de datos. Como en mayúscula. Pero ustedes se aprendan todas estas abreviaturas. ¿Sí o no? Y lo que va a suceder es lo siguiente. Esto va a ir en esta dirección primero. Ah, pero saquémoslo de acá mismo. Ah, ya me saqué otro componente. Y no me sacó otro componente acá. Listo. Vamos a hacerlo rápido. Esto lo agrandamos y le mandamos este para allá. Y este, démoslo ahí, ahorita lo utilizamos. Listo. Este computador se va, ¿qué se hizo? Porque se vino para el frente, que se me hizo el diagrama, se pone detrás. ¿Cómo lo traigo al frente? Ayúdenme. No dice. Traer al frente. Vamos a ver. No me dejó. Tocó con el otro. Devolvamos todo. Profe, creo que al seleccionar, ahí había una opción para mandarlo al frente. ¿En dónde? Cuando usted selecciona el objeto, Sí, ¿cómo es que se dice eso? Ahí donde dice alignment, en la parte inferior derecha sí. del programa, ahí se ve como los iconitos para mandarlo hacia adelante. Esos, pero con el del... Ya, ahora sí. Bueno, es que lo hice al revés. Lo podía haber mandado al frente o el otro hacia atrás. Sabía que estaba ahí, pero pues, se me estaba complicando. Muchas gracias. Ahora sí. Va, muestra la información, ¿cierto? Y después, obviamente, va a hacer un regreso desde aquí. Ahora sí le vamos a poner la línea de comunicación. Desde aquí hasta aquí. Listo, ahí quedaron. Ese es nuestro diagrama de componentes. Va, hace la programación, luego hace esto. Y ahora sí nos abre la interfaz nuevamente gráfica de usuario y ahí tenemos que ir haciendo el despliegue de todo nuestro diagrama. ¿Listo? ¿Hasta ahí ya está claro? No voy a profundizar más en este porque si no me quedo en esta sola evidencia. ¿Sí está claro cómo deben de hacerlo? ¿Sí está claro cómo va en su software? Sí, señor.
Listo, Sí, ya dieron, ya bien está bien los componentes y los artefactos. Ahora, para completar, les voy a hablar. Los artefactos, en este caso, también son entregables, son cosas que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto y que vamos a entregar para que lo relacionen con los otros artefactos. Continuamos con las evidencias. Ya se nos fue una hora y no hemos hecho sino una. Listo, la siguiente evidencia, diagrama de despliegue está. Bueno, yo les voy a mandar un videito también para que miren cómo hagan en el diagrama de despliegue que no lo consulté ahorita. Evidencia de conocimiento, taller sobre validación de documentos. Y acá vamos a aclarar algunas cosas. Existen varias formas de evaluar el conjunto de artefactos y su relación con uno o más proyectos. Por lo general se enfocan en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir metas específicas. Además, se debe profundizar sobre el tema y consultar el material complementario. Preguntas orientadoras. Esta es una investigación. ¿Qué es un artefacto? ¿Cuáles son los tipos de artefactos? ¿Qué es la evaluación de los artefactos? ¿Cómo se realizan los artefactos? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Y qué resultados se obtienen? Listo. Los artefactos son todo lo que nosotros construimos o hacemos de nuestro software, ¿cierto? Entonces, si nosotros habíamos hablado, si nosotros hacemos un diagrama de despliegue, como el que vamos a hacer anteriormente, ¿eso es un artefacto? Si nosotros hacemos el diagrama de clases, la entrevista, la encuesta, ¿esos son artefactos? Si los artefactos son todo lo que hacemos para que nuestro software sea o esté de manera correcta. sí, señor. ¿Cierto que sí? Sí, todo lo que hacemos son artefactos. Entonces, nosotros debemos de mirar, pues, cómo estructuramos esos artefactos, ¿sí? ¿Qué son los artefactos? ¿Cuáles son esos tipos de artefactos que hay? Entonces, tienen una clasificación los artefactos. Todo lo que realizamos de nuestro software tiene una clasificación, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a evaluar los artefactos? No vamos a evaluar el artefacto en la fase de análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, igual que el artefacto de la estructura de la interfaz gráfica que vamos a realizar, y no igual que el artefacto del código que vamos. Todos tienen una evaluación diferente, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cómo vamos a evaluar esos artefactos, cómo se realizan y con qué instrumentos, ¿cierto? Si vamos a hacer un artefacto de pruebas, pues tenemos que tener unos instrumentos para hacer las pruebas, ¿sí? ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Entonces todos los artefactos van a tener un resultado, que si es óptimo o no es óptimo. ¿Es claro hasta ahí esa pequeña explicación? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y ahora acá dice, si estamos hablando de la misma evidencia, vamos a ver que ya ahora me confundo. Sí, taller de validación de documentos. ¿Qué es la validación? Si vamos a validar los documentos, ¿cierto? Y ya estamos aclarando qué son los artefactos que hacen parte de la documentación. ¿Qué quiere decir? Que todos los artefactos, o sea, todo lo que vamos a realizar o todo lo que hemos realizado en nuestro proyecto es un artefacto y vamos a validar que esa documentación o que esos artefactos estén bien. Sí, dentro de los artefactos, aparte de todo lo que realizamos como diagramas, como código, como interfaces, pues también tiene que estar la documentación dentro de esos artefactos, ¿cierto? La documentación es, digamos, el proyecto que ustedes plantearon donde está el problema y cómo lo van a solucionar. Eso es un artefacto que hicieron para eso y está dentro de esa validación de los documentos. Y la validación no es otra cosa que demostrar que un producto cumple con sus requisitos, ¿cierto? Que lo que están diciendo ahí sí están. Y entonces tienen que comenzar a validar si lo que ustedes plantearon al principio de su software es lo que están construyendo en este momento o de pronto hay que cambiar alguno de los dos, ¿sí? De pronto va a decir, ay, vea, es que acá me pidieron dizque un sistema de control
de la barbería y yo estoy haciendo es un sistema de ventas. Pilas con esto, entonces algo está mal y tenemos que corregirlo, ¿cierto? Entonces es como validar y demostrar que ese producto cumple con lo que se está diciendo, ¿cierto? Y también, digamos, en el caso del código, pues cuando los requisitos dicen que el código se ejecute, pues que cumpla esa función, ¿sí? De manera adecuada, ¿sí? O en las pruebas unitarias, o en varias etapas de integración, o automatización en los conjuntos de pruebas, según lo que nosotros en la fase que estamos así, mirando, pues las estructuras. Entonces, de pronto, para los que ya vamos acá en la fase de diseño, pues ya tenemos al gran avance entre esos artefactos, y tenemos los del análisis, los de diseño, y pues vamos a mirar en la fase de desarrollo, de pruebas y de mantenimiento cuáles son los artefactos que van ahí para llegarnos a enfrentar a esas evidencias de manera adecuada. Entonces ahí los vamos a reconocer y esto es para eso, ¿cierto? Y esto habla pues de la calidad del software, ¿sí? Es necesario conocer cada una de las fases de desarrollo, entonces se recuerden del ciclo de vida del software y es necesario que ustedes conozcan pues esas fases y puedan mirar cuáles son los artefactos de cada una de ellas, que lo vamos a ver más adelante, o ya lo vimos, creo que antes también lo estábamos mirando, la trazabilidad de los mismos. La trazabilidad es mirar si a través del tiempo cambian, evolucionan o se mantienen o se borran, ¿sí? Y esto debe estar de forma explícita, o sea, escrita en cada uno de los entregables. Sofía. Profe, para concluir, hay que resolver las preguntas del qué es y luego hay que relacionarlo con el proyecto o solamente respondemos las preguntas. No, solamente responder las preguntas. Aquí solamente nos está preguntando qué son estas cositas, qué son estos artefactos. Entonces, ¿cuáles son los artefactos? Tipos de artefactos. Entonces, los tipos de artefactos obviamente ahí van a hablar de la fase de análisis, son estos, de la fase de diseño son estos, de desarrollo son estos, de pruebas son estas. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Y qué es la evaluación de los artefactos? ¿Cómo se realiza esa evaluación? ¿Qué instrumentos se utilizan? ¿Y qué resultados se obtienen? Pero todavía no van a aplicarlo Gracias. a su proyecto formativo, solamente van a investigar. Gracias. Sofía, ¿tienes otro nombre? Diana. Diana. No. Diana Sofía no ha hecho muchas evidencias. No, señor, estoy en el proceso. Póngase las pilas, póngase las pilas. Que me están pasando los informes y ahí por eso es que les estoy preguntando. Y a los otros Pero que es no que, les he dicho profe, es que nada, imagínese, profe, imagínese, hoy son 5 evidencias, claro, pero es que si se deja colgar 2 semanas ya son 10. pero pues, profe, pero lo mínimo deberían ser 3, pero bueno, Yo, fíjate que yo pienso totalmente lo mismo. Cuando ustedes están en análisis y desarrollo de software, ¿cierto? En ATSO, y antes era ATSI, análisis y desarrollo de sistemas de información. Y ahí eran de A3 evidencias. Cuando nosotros hicimos esta transición a que nos tocaban de A5 evidencias, para nosotros también es muy difícil porque no es lo mismo explicar 3 evidencias a 5, ¿sí? Así de pronto uno se demore en las 3 una hora y en las 5 una hora, o sea, quiere decir que sean como esta, que son de investigación, que son sencillas, pero de todas formas preparar la clase para 5 evidencias no es fácil. Y nosotros pusimos una queja, dijimos que nos alargaran el tiempo, que cómo iban a hacer, que para ustedes, tanto para ustedes como para nosotros era muy difícil eso. Y nos dijeron, pues así es y no podemos hacer nada. Y entonces, pues cada quien tiene su metodología. Yo soy de los que explico cosita por cosita, como se han dado cuenta, evidencia por evidencia. Va a llegar un momento en que el propio instructor les diga, pues esta es la guía, ustedes que estas evidencias que son de investigación ya saben cómo hacerlas, por eso yo trato de explicárselas bien para que cuando les toque solitos, las hagan solitos. Y pues háganle, vaya y lea e investigue que ahí está el material de formación y de internet para que usted pueda revisar y hacer todo. Sí, entonces sé que es una carga bastante grande. Sé que los tiempos apremian también, que reconocer esta información y interiorizarla no es fácil, pero hay que hacer el esfuercito y hay que tratar de hacerlo de la mejor forma, Sofía. Así es que, disculpas, pero hágale. ¿Sí? Métale la ficha que esto le va a servir más adelante. ¿Listo, Sofía? ¿Sí era Sofía? sí, profe, muchas gracias.
Sí, sí, bueno. Estoy en eso porque es que todas las situaciones, pero ya ahí nos estamos. Listo, póngase al día. Bueno, entonces, recuerden identificar cuáles son los aspectos a evaluar, ¿cierto? ¿Cuáles son esos artefactos que vamos a utilizar? Identificar los instrumentos que van a utilizar, mirar las medidas que se van a utilizar para las correcciones, ¿sí? Entonces, según cada tipo de artefacto va a tener diferentes tipos de medidas. Tener en cuenta los requerimientos del software, todo tiene que ver con los requerimientos. Todos los artefactos tienen que ver con los requerimientos porque son las necesidades que vamos a tener. Y pues mirar cómo pueden mirar esa trazabilidad o si en el tiempo que suceden con esos artefactos. Listo. Aquí solamente es contestar las preguntitas, ¿sí? Recuerden que son sus propias palabras y que de pronto eso les conlleva 50 minuticos más, pero pues traten de aprovecharlo y hacerlo de esa forma. Listo. Vamos con la siguiente. Evidencia de conocimiento, taller sobre validación de documentos. Acá este era el que estábamos hablando, que es un artefacto, tipos de artefacto, qué evaluación de los artefactos, cómo se realizan, qué instrumentos se utilizan y dónde obtenerlos. Contestan las preguntitas. Continuamos acá con la guía. Evidencia de desempeño, diseño de instrumento para verificación de los artefactos. Ahora, ya sabemos en la evidencia anterior cuáles son los artefactos, ¿cierto? Ya sabemos, todos estos son los entregables arriba, ya los habíamos visto los entregables, cuáles son los artefactos, reconocemos los artefactos, cómo son las métricas, y entonces vamos a diseñar un instrumento para verificar esos artefactos, ¿sí? Para mirar si esos artefactos están de manera adecuada o no están de manera adecuada, cumplen con la necesidad que se está cubriendo o no cumplen con esa necesidad que está cubriendo, ¿cierto? Entonces acá vamos a diseñar el instrumento. Si yo le digo, diseñe un instrumento para evaluar a los aprendices, Sofía, ¿usted qué diría? Si le digo, diseñe un instrumento para mirar si los aprendices están vamos a ver si están prestando atención y vamos a evaluarlos. ¿Usted qué haría, Sofía? Sofi, ¿Qué haría? Pues para le digo, evaluar si están prestando atención. sí, para evaluar si saben o no saben algo, pues, obviamente si prestan atención van a saber o no van a saber. Pues se me vino a la cabeza, pues que yo siempre uso es, digamos, generación de preguntas. Lo hago generalmente en Excel y en los Word. ¿Listo? Entonces vamos a generar preguntas, vamos a hacer una evaluación para vamos a diseñar ese instrumento de evaluación. Entonces ahora, Juliana, para seguir con una voz femenina, si acá le dice que diseñe un instrumento para verificar los artefactos, ¿usted qué haría? Para verificar esto que ya hemos investigado acá y que ya acabamos de hablar, qué es un artefacto, que son todos los entregables, ¿usted qué haría para mirar y verificar qué son esos artefactos? ¿Qué instrumento diseñaría? Profe, pues primero que todo, como para de analizarlos bien, como colocarlos en orden. Sí, entonces haría una estructura ordenada, Sí, ¿cierto? señor. Y para verificar, vamos a hacer una cosa acá para darle la idea a Juliana. Para verificar que estamos aquí todos, ¿qué podríamos hacer? ¿Hacemos algo ordenado? ¿Qué vamos a hacer? Que todos que están acá, las personas que están asistiendo a esta sesión, ¿qué haríamos para diseñar ese instrumento? Lo que hacen los profesores cuando quieren mirar si los alumnos van a clase o no. ¿Qué hacen? Llamar a lista. ¿Cierto? ¿Y qué hace cuando uno llama a lista? Verifica y Se pone va que un por chulito, orden. ¿sí o no? Un chulito. Exacto. Se va por Un orden. chulito. Exacto. Alfabético y coloca un chulo cuando va. Exacto. Entonces acá, como no tenemos un orden alfabético, sino tenemos un orden de desarrollo como lo vimos en el ciclo de vida de software, pues tenemos que utilizar ese orden y mirar y diseñar ese instrumento para verificación de artefactos. ¿Qué vamos a verificar? Pues lo que ya vimos acá, ¿cierto?
estos tipos de artefactos, en su mismo orden, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento, ¿cierto? ¿Cómo se evalúan esos artefactos? Ya sabemos acá cómo se evalúan, entonces vamos a mirar que cumpla con esa evaluación, cómo se realizan, ¿cierto? Y acá vea qué instrumentos se utilizan, y acá vamos a utilizar unos de esos instrumentos, listas de chequeo, ¿cierto? Para poder mirar cómo, si están, cuáles son los resultados. Entonces, si vamos a poner acá, bueno, la codificación, pues que la codificación esté ordenada, que esté indentada, que tenga los comentarios, etcétera, ¿cierto? Entonces vamos a mirar ese, pero no vamos a poner todavía nada, solamente vamos a diseñar el instrumento con esto que investigamos anteriormente y vamos a diseñar ese instrumento acá para poder estructurar cada uno de esas fases, esos entregables que vamos a realizar, recordándoles que los artefactos es todos los diagramas, todo lo que hacemos, todo lo que hicimos en el software y lo que vamos a realizar más adelante. Entonces es simplemente diseñar ese instrumento para los artefactos y este diseño sale de aquí, de qué instrumentos se utilizan. ¿Hasta ahí claritos? ¿Claritos o no claritos? Sí, señor. ¿Listo? Para poder profundizar en eso, pues deben hacer una planificación del documento, deben utilizar fuentes confiables, utilizar herramientas digitales de relación con la información, utilizar tipos de fuente, documentos para un trabajo escrito, recuerden introducción, contenido, metodología y listo. Y continuamos con el siguiente. Dijo ella, son 5. Bueno, documento en PDF, ya saben que, dijo, ya se la saben, deben de mirar acá diseño de instrumentos de verificación de artefactos. Entonces acá en la guía, en la plataforma diseño y validación de artefactos. Vamos a devolvernos un poquito para que podamos encontrarlo bien. Bueno, mientras ingreso nuevamente, si sirve. Ay, Dios. Una pregunta. Sí, señor, mientras tanto pueden preguntar todo lo que quieran. Me Dígame. toca hacer las métricas y la matriz de trazabilidad. Ujú. Eso es lo que deben hacer frente a los artefactos, las métricas y la trazabilidad. Dentro del instrumento debe estar hecho. Listo. Mientras voy, ahorita les muestro dónde está la evidencia que deben de leer, que es diseño de instrumentos y verificación de artefactos. Vamos a continuar con la siguiente, que es la evidencia de desempeño, diseño de instrumentos para verificación, ¿cierto? Muy parecido a esta anterior. ¿O es la misma? Ah, no, esta es validación de documentos. Y diseño. Entonces recuerden que las listas de chequeo están a la mano, donde están las métricas del software, la trazabilidad. Acá está todo ya bien definido. Recuerden que deben mirarlo a través de los procesos que van a realizar, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso y cómo lo van a medir? Listo, acá ya deben de ir más enfocados hacia lo que ustedes van construyendo. Acá, espera a ver si vamos a mirar acá de la guía. Listo. Validación de documentos. Oigan, ¿no está ese? Instrumentos de medición y verificación. Trazabilidad. Ahí está la información para que ustedes... Lista de chequeo. Checklist. Cálculo de métricas de software. Ahí están los dos instrumentos que deben realizar. Solamente es investigar cómo o leer cómo se utilizan y aplicarlos ahí, a esta evidencia que estamos viendo. Para que ustedes sepan que está acá la información en la plataforma y pues obviamente se pueden guiar para poder realizarla a través de
la inteligencia artificial o la investigación en Internet. Listo. Listo, listas de chequeo para validación de los artefactos. A ver, me perdí. Diseño de instrumento y verificación de artefactos. Y vamos acá. Y ahora sí. La siguiente evidencia, lista de chequeo para la validación de documentación de diseño. Entonces, aquí, en esta, van a enfocarse únicamente en los artefactos o en la estructura de la fase de diseño, ¿cierto? Entonces, ya la tienen anteriormente y van a profundizar esa lista de chequeo en esa parte que estamos mirando. ¿Cuáles son los artefactos que se deben de presentar en la fase de diseño? ¿Cuáles son esos entregables? Y comenzar a escribirlos ahí para que ustedes puedan hacer esa lista de chequeo. No importa si los tienen o no los tienen en este momento, porque no hemos acabado todavía la fase, pero ya deben de reconocer esos artefactos y mirar si no los tienen o si los tienen o no los tienen. ¿Listo? Las listas de chequeo son formatos de control que se elaboran para registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de las tareas. O sea, vamos a tener algo parcial porque todavía no tenemos las interfaces que van acá en esta etapa de diseño, ¿cierto? Además de ser herramientas necesarias para garantizar la calidad de los productos, ya sea por medio de verificación y control. Entonces, lista de chequeo para la fase de diseño. Entonces ahí leen, hacen su lista de chequeo, el proceso de recopilación de las métricas del software y listo. Y vamos a terminar ya casi. Listo, acá están todo cómo se debe presentar el trabajo, que creo que cada clase lo leo, se deben seguir las normas básicas, diseñar la lista de chequeo, contener la información que se necesite, debe ser corta, concisa y entendible, corta entre comillas porque es un poco larga, seleccionar un nombre claro, el cual identifique para qué sirve este instrumento, escribir las categorías posibles, establecer la escala de incidencia y diseñar la cuadrícula, algo como lo que tenemos acá en la lista de chequeo, ¿cierto? Un poco más extensa porque va a tener métricas, porque va a tener los resultados que se esperan, pero es la estructura que más o menos se necesita, cumple o no cumple, la tiene o no la tiene, para que ustedes puedan hacer la trazabilidad y mirar qué ha pasado. Ahora sí, todo tiene que ver relacionado con los artefactos. Vamos con el informe de evaluación de artefactos de software, ¿cierto? ¿Y qué es un informe? Pues es donde usted explica hasta dónde va, cómo van los avances, ¿cierto? ¿Qué ha hecho y qué le falta? Si concuerdan estos avances con lo que estructuró al inicio y lo que lleva hasta ahorita, hasta el final. Si se encuentran algunos aspectos a corregir, pues debes mencionarlos ahí. Debemos mejorar esto. Entonces, eso es lo que deben realizar acá. Entonces, el informe de los documentos que se plasman una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar. También son conocidos como el reporting y su fin es de realizar el análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar en rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir o por qué es importante esto? Porque si detectamos una falencia en este momento, es mucho más fácil corregirla, es mucho más fácil estructurarla y devolvernos un poquito y corregir algún diagrama, algún requerimiento, hablar con nuestro cliente y poder estructurar eso de manera rápida y sencilla antes de llegar a la codificación, que es donde de pronto vamos a tener un poquito más de problemas frente a realizar nuevos módulos en nuestra estructura de código. ¿Listo? Vamos a ver si acá tengo algo más en este. Listo, características de la documentación, planeación del documento, fuentes confiables, utilizar herramientas de recolección de información. Elementos a tener en cuenta, deben seguir las normas básicas, bueno, ya lo que había dicho de los trabajos. Lista de chequeo. Bueno, acá tengo un videito de la lista de chequeo.
Recordándoles que esta es de la evidencia anterior, los formatos de control que se elaboran para registrar mediciones, cumplimientos, ya lo habíamos dicho, voy a enviarles estos dos videitos para que ustedes miren la lista de chequeo y también les voy a dejar otros por allí en otros lugares para que ustedes los puedan mirar. Listo, el primero. Y listo, el segundo. Para que cuando se acabe la clase los miran. Listo. Y vamos acá. Informe de evaluación de artefactos de diseño del software. Esta es la anterior. Diseño, informe de artefactos y diseños de software después de la lista de chequeo. Entonces, acuérdense que ya habíamos dicho los documentos que se plasman en una serie de procesos. Acá están los artefactos y cómo están relacionados, el modelo de casos de uso, con el modelo de análisis, con el modelo de diseño, con el modelo de despliegue, con el modelo de implementación y con el modelo de prueba, ¿cierto? Entonces todo tiene que ir relacionado, todo tiene que tener cada uno sus artefactos para que ustedes puedan estructurarlo. Esto no es una camisa de fuerza, ustedes lo pueden hacer por las fases para que puedan realizar los informes y la evaluación de los artefactos. Entonces, vamos a ver cuál sigue. Creo que no son más. Dios quiera. Ah, no, hasta acá nada más. Y acabamos. Acabemos con esta. Resumen de la validación de documentos. Entonces, acá hay un pequeño, pues, ejemplo donde está el código fuente o el desarrollo, ¿cierto? Y se evalúa la calidad a través de algunas métricas, ¿sí? O por medio de las métricas, donde están los requisitos, el análisis, el diseño, el código fuente, ¿cierto? Para poder validar esa calidad del código y con sus características operativas, capacidad de cambio, adaptabilidad a nuevos entornos, que todo esto viene o está relacionado totalmente con los programadores, con la información, con el sistema que está sistematizado, la validación de documentos de software, optimización de las decisiones y que anteriormente están con los stakeholders, las listas de chequeo, el informe de entendible, listas de chequeo, la matriz de trazabilidad, requisitos soluciones, requisitos de transición y requisitos de los stakeholders y el negocio. Entonces, como ven, todo va relacionado, ¿cierto? Vamos a llegar acá a la codificación y pues acá nosotros tenemos todo lo que vamos a realizar, de pronto un poco más definido con las estructuras que ya dijimos. Muchachos, muchachas. Son evidencias que no necesitan tanto un complejo de entendimiento, así es que deben leer el material de formación, poner en práctica esta sesión y poder realizar sus actividades de manera adecuada. Ya saben que a través de el WhatsApp me pueden comunicar cualquier duda o inquietud que tengan. Siempre estoy presto ahí a colaborarles, a contestarles. Entonces, háganle, muchachos. Espero que sea provechoso este fin de semana y puedan realizar sus actividades. Muchas gracias, bendiciones para todos y que estén muy bien. Preguntas, dudas, Gracias. inquietudes. ¿Tienen? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Listo, muchachos. Entonces nos Como, vemos el como martes. tal, Como tal, ¿no, Luis? no, iba a preguntar, como tal, ¿cuándo terminaría la fase? Recuerde lo que dije al inicio, termina el 3, pero vamos a tomar otras 2 semanitas o una semanita más para acabar de explicar los temas y poder continuar. Ok. No se asusten. Lo que sí deben ir es al día para poder
realizarlo. Listo, muchachos. Entonces, un abrazo, que estén muy bien y bendiciones. Nos hablamos el martes. Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.